En mayo de 1964, un joven adolescente desapareció en Nuevo León. Él fue el primer desaparecido registrado oficialmente en el país. Hoy, casi 60 años después, México superó las 100,000 personas no localizadas, convirtiendo la pesadilla de no encontrar a un familiar en un miedo palpable para todos los ciudadanos. Pero ¿cómo llegamos a este punto? En este video te cuento cómo ha evolucionado la crisis de desaparecidos en los últimos 3 sexenios y cuáles son las razones por las que ninguna administración ha logrado frenar el problema. Según datos recabados por la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el 15 de marzo del 64 y hasta la fecha han desaparecido 100,017 personas. Pongamos la cifra en perspectiva. 100,000 personas superan la capacidad del Estadio Azteca. 100,000 personas cuadriplican la cantidad de trabajadores que tiene la refinería Dos Bocas y 100,000 personas representan toda la población del pueblo mágico Tepozotlán. En cuanto al perfil de los desaparecidos, del total reportado, 75% son hombres de entre 20 y 40 años de edad y el otro 25% son mujeres mayormente entre 15 y 25 años. Asimismo, de cada 100 personas desaparecidas, 17 son niños, niñas y adolescentes, lo que nos hace ver que la crisis ha alcanzado a todos. La Comisión Nacional de Búsqueda destaca que el 63% de los municipios también han sido permeados por esta crisis, es decir, en 1,500 regiones al menos una persona fue reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada. En el plano estatal, Jalisco ocupa el deshonroso primer lugar con 14,900 personas desaparecidas y le siguen Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa. En México el crimen de desaparición es nuevo, sin embargo en las últimas 3 administraciones ha aumentado exponencialmente. De acuerdo con la investigación Fragmentos de la Desaparición de la organización Quinto Elemento Lab, el problema se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre del 2006, pues en este lapso de poco más de 15 años ocurrieron el 80% de las desapariciones. Veamos cómo evolucionó la crisis en los sexenios de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y en los primeros 3 años y medio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el sexenio del panista inició la llamada guerra contra el narcotráfico, una estrategia de seguridad que consistió, entre otras cosas, en sacar al ejército a las calles para combatir la violencia del crimen organizado. Durante ese tiempo, el noreste del país se convirtió en un campo de guerra y se volvió común ver en las noticias titulares sobre desmembrados, colgados y, por supuesto, de desaparecidos. El Z40 decide algo espeluznante: mandar a casi un pequeño ejército a la población de Allende, sacar de sus casas a 300 personas que no se volvieron a ver nunca. Fue en el año 2010 cuando se marcó un parteaguas en la violencia en el país. La ruptura entre los cárteles de los Zetas y del Golfo y la disputa por territorio tuvo un alto costo para la población, y es que ciudades como Matamoros y Monterrey registraron casi 400 desapariciones. Para que te des una idea de lo que representa esta cifra, un año antes ningún municipio reportaba más de 200 casos de personas no localizadas. Y las cosas no mejoraron, pues para 2011 la espiral de violencia adquirió nuevas formas. De manera explosiva se libraron disputas en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico en Tamaulipas, así como en Saltillo, Torreón y Piedras Negras en Coahuila, situación que disparó las desapariciones a niveles que no se habían visto antes. Así, al cierre del panista se reportaron 16,897 personas desaparecidas. Después Enrique Peña Nieto llegó al poder y aunque hubo alternancia de partido en la presidencia, la estrategia para combatir la violencia permaneció prácticamente intacta y como resultado las cifras de desaparecidos siguieron empeorando. En el periodo del priista el problema se trasladó sobre todo a la zona centro y sur con las desapariciones masivas de Guerrero y con los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz, y la situación fue imposible de ocultar en el año 2014 cuando los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron. Luego, para el 2017 la violencia se recrudeció. El país reportó 23,000 homicidios dolosos, cifra 31% mayor a la reportada un año antes, y la inseguridad también se reflejó en las desapariciones, pues ese año se registraron 7,900 personas no localizadas, casi 2,000 más que las contabilizadas en 2016. Por ello, las cifras del cierre del sexenio peñista alarmaron, pero no sorprendieron. 35,000 casos de desaparecidos, el doble que con Calderón. Finalmente llegamos al presente sexenio. En diciembre del 2018 la presidencia cambió nuevamente de partido con la llegada de López Obrador al poder. Muchos, de hecho millones, tenían la esperanza de que la realidad del país mejorara, sin embargo, continuó empeorando.
AMLO prometió devolver al ejército a sus cuarteles, pero en estos 3 años y medio la militarización en el país ha aumentado. Al número alarmante de militares en las calles se le suma la política de abrazos no balazos y la revictimización de las familias que sufren de la violencia que azota al país. Este cóctel de circunstancias, más la impunidad y la tibieza con el crimen, han hecho que la cifra de desaparecidos crezca a niveles preocupantes. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, entre el 1 de diciembre del 2018 y el 17 de abril del 2022, en el país desaparecieron 31,000 personas. Es decir, 1 de cada 3 mexicanos no localizados corresponden al periodo de la 4T. Si se promedian los registros de personas desaparecidas por año, con Calderón fueron 2,800, con Peña 5,800 y con López Obrador 10,500. Para dimensionar mejor la gravedad de la crisis, analicemos lo siguiente. Durante el gobierno de Calderón al día desaparecieron 8 personas, con Peña el número saltó a 16 y en los 3 años y medio de gobierno de AMLO la cifra escaló a 25. También es importante destacar que durante este periodo las desapariciones de mujeres se han disparado. Verás, con López Obrador siguen sin regresar a su hogar 7,800 mujeres, un aumento del 112% si lo comparamos con las 3,000 del sexenio anterior. Los datos contrastan con las palabras del mandatario, quien afirma que nunca se había protegido tanto a las mujeres como ahora. Nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora. Comentarios que están fuera o alejados de la realidad son algo común en el líder del Ejecutivo. También en días recientes se explicó que el aumento de desaparecidos durante su gobierno no tiene que ver con su política de seguridad y explicó que hoy hay más desaparecidos porque ahora se busca y antes no. ¿Pero a qué atribuye este incremento durante su gobierno también? O sea, que haya 2021 aparece con 9,000. Puede ser que los buscamos y que antes no. La crisis de desaparecidos no es un tema exclusivo de México. Colombia, por ejemplo, reporta poco más de 99,000 personas no localizadas, principalmente por el conflicto entre guerrillas. En Argentina, la dictadura militar dejó alrededor de 30,000 desaparecidos, mientras que en Guatemala, las 3 décadas de conflicto y represión gubernamental de finales del siglo pasado dejaron 45,000 desaparecidos. La diferencia de México con estos países es que la mayoría de sus desapariciones ocurrieron en un contexto de relativa paz, es decir, sin una dictadura o una guerra civil. En teoría, y esto lo digo con unas grandes comillas, México vive en paz. El problema es el crimen organizado. Justo las 9 entidades con la mayor presencia de bandas delincuenciales concentran el 65% del total de desapariciones y no es coincidencia. En Jalisco, por ejemplo, opera el cártel Jalisco Nueva Generación, grupo delictivo que ha tenido un exponencial crecimiento en los últimos años, lo que coincide con la evolución de las desapariciones en la entidad, que aumentaron 400% entre el gobierno de Calderón y el actual. En su informe sobre la situación en México, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía que la delincuencia organizada se había convertido en el perpetrador central de las desapariciones. Y la razón de que el narco actúe con completa libertad es por la impunidad que permea en todos los rincones del país. Para finales del año pasado, solo entre el 2 y el 6% de los casos de desaparición a nivel nacional resultaron en procesos penales y únicamente 36 llegaron a condena. Lamentablemente, la deficiencia de las autoridades para resolver la crisis ha provocado un fenómeno indignante. Hemos llegado al punto en el que los mexicanos prefieren dirigirse a los grupos delictivos que a las instancias gubernamentales para pedir que sus seres queridos les sean devueltos. ¿Te imaginas que la alternativa más viable para encontrar a tu familiar sea pidiendo ayuda no a las autoridades, sino a quienes los desaparecieron? Pues eso está pasando. En redes sociales se están viralizando mensajes de madres, padres, hermanas y hermanos que le ruegan al crimen organizado que les regresen a sus desaparecidos. Estoy suplicando a las personas que se lo llevaron que por favor que me regresen mi hija. Ella era madre y padre de 3 niños, que esos niños todos los días están pidiendo que su madre regrese. Les pido de todo corazón que me lo devuelvan. Él es inocente, él trabaja en la mina con su esposa, andamos en el mandado, él me está esperando afuera con el bebé. Quiero que Dios les toque el corazón y que lo dejen volver con nosotros, pues porque es mi esposo y yo sé que él no hace nada malo. Yo tengo necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Entre diciembre del 2006 y mayo del 2022, en promedio, cada día desaparecieron 15 mexicanos y en la mayoría de los casos sus familiares sufrieron de revictimización y tuvieron que pasar un largo calvario por la inacción de las autoridades, orillándolos a realizar el trabajo de búsqueda por sí mismos.
Veracruz. Colectivos como Amor por Ellos en Jalisco, Madres Buscadoras en Sonora y Familias Unidas por la Verdad y la Justicia en Chihuahua son algunos ejemplos de grupos que con pala en mano buscan a sus desaparecidos. Tengo desaparecido a mi hermano Miguel Ángel Olvera Valderas del 26 de septiembre del 2019. Él venía rumbo a San Juan de los Lagos y en ese trayecto desapareció. No supimos y no volvimos a saber nada de él. Cada una de las 100,000 personas que faltan en el país tiene una madre que ha dejado atrás su vida para dedicarse a buscarlo, hijos que abandonaron sus estudios para convertirse en el sostén del hogar, o hermanos que viven con la incertidumbre de saber si algún día volverán a abrazar a su familiar. En México se rebasaron las 100,000 personas desaparecidas oficialmente. Sin embargo, existe un número incalculable de mexicanos que nunca llegaron a las estadísticas. No hay video que alcance para abordar todas las historias detrás de 100,000 desaparecidos, pero alcanzar esta cifra simbólica es un recordatorio de que las cosas no estaban bien en el pasado, no están bien en el presente y que urge cambiar de rumbo. Espero que te haya gustado este video y que haya quedado un poco más claro cómo ha sido la evolución de esta crisis de desapariciones en nuestro país. Si te gustó, te invito a que le des manita arriba y que nos ayudes a compartirlo. También te invito a que en los comentarios nos cuentes qué opinas de que AMLO dice que ahora hay más desaparecidos porque ahora se buscan y antes no. También te invito a que nos sigas en redes sociales, nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Todos los días subimos mucho contenido por allá, ve a seguirnos y suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente. Otra vez, muchas gracias por ver este video y yo te espero en el siguiente.